Bienvenidos todos a este programa del año bíblico. La Biblia es la voz de Dios. Muchas personas anhelan que Dios les hable. Y como dice un refrán, ¿verdad? Si quieres que Dios te hable, si quieres escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, abre tu Biblia. Y así es. Si queremos escuchar la voz de Dios, abramos nuestra Biblia y comencemos a indagar, comencemos a explorar en sus páginas lo que Dios ha dejado allí para nosotros. Muchas personas tienen la Biblia como un amuleto, lo tienen en su casa, lo abren, por lo general lo abren en el Salmo 91 y allí la Biblia agarrando polvo y agarrando deterioro al exponerse pues así abierta, y piensan que es un amuleto, que no va a entrar ningún espíritu ni nada cosa mala, porque la Biblia es como un repelente a todas esas cosas. Y no es así, hermanos. La Biblia es eficaz cuando nosotros lo ponemos en práctica diaria. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón ese sentir que tuvo Josías cuando procuró escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y dice que su corazón se enterneció. Al oír la voz de Dios, se enterneció grandemente. Bueno, bienvenidos todos los hermanos. Vamos a tener la oración de apertura. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, oh Dios, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor. Reconociendo que estamos de continuo al mal, Señor, nos enseña tu palabra. Sí, en pensamientos, en acciones, en palabras que no son agradables a ti, Señor. Exonera nuestras culpas y míranos con ojos de amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de estudio, que podamos escuchar tu dulce voz a través de la palabra, que podamos entender, que podamos vivificar tu palabra en nuestras vidas, que nuestros pasos sean dirigidos por tu voluntad. Ayuda, Señor, a cada hermano que ya está con nosotros conectados, y los que han de entrar, bendíceles, Señor. Todas las personas en diferentes países a esta hora que están con nosotros compartiendo de tu gloriosa palabra, que es el pan que alimenta y fortalece nuestra alma, puedan sentir, Señor, ese bálsamo, ese aliciente que fluye de ti. Ayúdanos, Señor, en esta hora y quédate con nosotros. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, bienvenidos todos. Reiteramos las bienvenidas a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a iniciar entonces con la lectura del capítulo 10 del libro de Génesis. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Mesech y Tiras. Y los hijos de Gomer: Ashkenaz y Rifat y Toborma. Y los hijos de Javán: Elisa y Tarsis, Kittim y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cush y Misraim y Fut y Canaán. Y los hijos de Cush: Seba, Avila y Sabta y Raama y Sabtecha. Y los hijos de Raama: Sheba y Dedam. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Akkad, y Calneh, en la tierra de Shinar. De aquesta tierra salió Ashur, y edificó a Nínive, y a Rehoboth, y a Calad, y a Resem, entre Nínive y Calad, la cual es ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Naamim, y a Leabid,
y a Naphtuhi, y a Pasturim, y a Caluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo, y después se derramaron las familias de los cananeos. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet, y los hijos de Sem, Elam, y Ashur, y Arfasad, y Lud, y Amram, y los hijos de Amram, Uz, y Ul, y Jeter, y más. Y Arfasad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Shelef, y a Sarmadet, y a Gera, y a Adorán, y a Asal, y a Dicla, y a Opal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Sefar, monte a la parte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos fueron divididas las gentes en la tierra después del diluvio. Bueno, tenemos entonces ya el capítulo 10 del libro de Génesis, donde comenzamos a ver la multiplicación de los descendientes de Noé. Tenemos entonces que sus tres hijos, Sem, el primogénito, Jafet y Can, el menor. Como lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 9, Can fue el hijo que, por haber deshonrado a su padre, recibió una maldición por parte de Noé. Y esto conllevó a un linaje diferente, o podemos decir que es el linaje de Can trajo consigo el castigo que pronunció su padre, porque dice que ellos le iban a servir a los descendientes de Sem y de Jafet. Y tenemos entonces acá la genealogía de Noé. Podríamos decir que desde que ellos salieron del arca, ¿verdad? Estaba la nación, ellos constituían toda la humanidad, las 8 personas que fueron salvas. Es a saber, a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas. Podemos decir que Dios logró entonces tener el linaje santo que siempre anheló tener. Lamentablemente, vemos en esta disparidad, pues, tenemos a los descendientes de Cam que conformaron Canaán, todas estas personas que habitaron estas tierras que no anduvieron conforme a la voluntad de Dios. Y entonces podemos deducir que nuevamente sucede esa subdivisión de raza, donde vemos a los hombres que se desvían del plan original de Dios y a la descendencia que sí procura tener una cercanía con su Creador. En este caso, pues, tenemos los descendientes de Sem, de los cuales desciende el padre de la fe, Abraham, que pasa a ser entonces como el ícono o como el punto de referencia de un linaje o de una nación que Dios comienza a formar. Es triste que en medio de tanta turbulencia las personas procuran buscar siempre el camino ancho,
las situaciones o las cosas que a Dios no agrada. Y aquí pues nos narra el libro de Génesis que ellos fueron repartidos conforme a sus tierras y conforme a sus lenguas, conforme a todo lo que fue sucediendo, conforme a la multiplicación, conforme al aumento de la población que se fue llevando en la familia de Noé hasta poblar nuevamente la tierra. Es un versículo bastante importante, puesto que allí, un capítulo bastante importante, puesto que allí comenzamos a ver nuevamente lo que son las genealogías y las descendencias de cada pueblo. Tenemos a los pueblos, tenemos acá, nos hace mención de lo que es el reino de Asiria, tenemos lo que es la cabecera del reino, como lo es Nínive. Aquí empezamos a ver ciudades que más adelante serán de mucho renombre en la Biblia, así como las ciudades que serán protagonistas de grandes castigos como lo son Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Así que esta es una antesala de los personajes y de las tierras que se seguirá contando en la palabra de Dios. Vamos entonces a tener la lectura del capítulo 11 del libro de Génesis. Escuchemos atentamente, que cada día se pone más interesante las historias que se plasman en la palabra de Dios. Capítulo 11 del Génesis. Génesis capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos el ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Tare 70 años y engendró a Abram y a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Tare.
Tare engendró a Abram, y a Nacor, y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza en Ur de los Caldeos. Tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Bueno, tenemos entonces este capítulo sumamente importante para una gran explicación de lo que hoy en día podemos tener en consideración, como son los idiomas. Vamos a hacer un paréntesis acá para dar la bienvenida a todos los hermanos. La verdad que comenzamos un poquito antes, estábamos así como que ansiosos por comenzar el programa y comenzamos temprano. Discúlpenos un poquito. Traté de enviar el afiche 1 hora antes para irlos ya recordando que tenemos la actividad a las 2 de la tarde. Comenzamos unos 10 minutitos antes para sacarle el máximo provecho que tenemos de la explicación del tema de la Biblia. Bienvenidos todos nuestros hermanos. Vamos a recordar o vamos a hacer referencia a nuestros hermanos que ya están entrando, como es nuestra hermana Mireya, como es nuestra hermana Gladys Cabrera de Capriel. Bienvenida, hermana Gladys, al igual que sus príncipes que están junto a usted. Nuestra hermana Mayela, bienvenida. Nuestra querida hermana María Wilson, mucho gusto de tenerla con nosotros. Hermanita Alba Morales, desde acá, desde la provincia de Chiriquí. Nuestra hermanita Keila, gracias por su asistencia. Hermano Randall, un gusto tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Dios me le bendiga grandemente desde donde estás sintonizando, desde Hato Pintado. Bienvenido, hermano Randall. Tenemos a nuestro muy querido hermano Ali Soquial, que está con nosotros. Gracias, hermano Ali, porque nos está ayudando grandemente, compartiendo los links y recordando a la audiencia el programa de la Biblia. Muchísimas gracias por su trabajo. Hermana Tania Wilson, bienvenida. Un gusto tenerla entre nosotros, nuestra hermanita Rosa Hernández. Gracias, hermana Rosa, por estar con nosotros presente. Tenemos también desde la hermosa provincia de Chiriquí nuestra hermana Esther Rocha, que está con nosotros reportando sintonía. Gracias, que está acá compartiendo de esta programación. Tenemos a nuestro hermano Ezequías Hernández desde Bridgeport, Texas, abriendo ya el club de fans. Gracias, hermano Ezequías. Qué bueno es contar con personal tan eficiente como usted. Realmente es digno de admirar nuestro hermano Ezequías desde la hermosa ciudad de Bridgeport. Bueno, gracias, hermanos, a cada uno que sigue entrando, que están reportando sintonía. Tenemos también desde Venezuela a una persona muy especial para mí. Tengo más de 20 años conociendo a mi amiga. Estudiamos juntas en la Universidad del Zulia en Venezuela. Estudió conmigo la carrera de idiomas modernos. Trabajamos juntas también en un colegio y para mí es de suma importancia tenerla conectada también con nosotros, como es mi querida amiga, hermana, comadre Nelly Ramírez, que está con nosotros también. Gracias, Nelly, por estar con nosotros, por compartir esta programación también. Sabemos que no es muy fácil tener conexión allá en Venezuela, sin embargo está haciendo un esfuerzo para estar con nosotros conectados. Gracias mil por todos los hermanos que están acá. Y tenemos entonces a nuestro hermano Ali Suquial, que está en sintonía con el taxista Uriel. Bienvenido, hermano o compañero amigo Uriel, que está siendo de transporte o sirviendo de transporte a nuestro hermano Ali Suquial. Dios le bendiga y esté pasando una maravillosa tarde.
Bueno, como les decía, hacíamos un paréntesis para saludar a todos los hermanos que están en sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es un gran honor y a la vez un gran compromiso de tenerlos a ustedes en este tiempo tan valioso como es leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, ahondar en las verdades que nos enseña la Biblia. Tenemos entonces el capítulo número 11, donde se muestra varios acontecimientos de suma relevancia. Tenemos entonces que para la fecha, cuando estaba la población, los hijos, los descendientes de Noé, había una sola lengua. Si a nosotros nos preguntaron cuando estudiábamos idiomas modernos, cuando yo estudié idiomas que veíamos orígenes de la lengua, nos preguntaron cuál fue la primera lengua y muchos decíamos el hebreo y estábamos errados porque para la fecha pues el hebreo como tal no estaba y surgen preguntas que aún la ciencia no sabe responder. ¿Cuál fue el primer idioma? Y de verdad que son interrogantes que no están reveladas. Podemos decir, bueno, puede ser el arameo, porque el arameo es un idioma de la antigüedad, etc. Pero no hay indicio que nos dé la certeza de reconocer o de decir, bueno, el primer idioma o el idioma que habló Adán era este. No lo podemos decir. Ok, se extingue, es castigada la tierra, el mundo perece por la inundación del diluvio y entonces queda Noé, su familia y obviamente ellos todos hablaban el mismo idioma. Ahora, ¿qué idioma hablaban ellos? No nos revela la palabra, pero nos dice algo, un acontecimiento que dividió o que marcó o que dio el inicio de lo que hoy en día tenemos. Para la fecha hay un aproximado de 5,000 idiomas y dialectos. Imagínense eso. Entonces, como todos hablaban una misma lengua, tenían la capacidad de poder entrar en armonía comunicando unos a otros los pensamientos. Y sucedió que triste y lamentablemente tuvieron en su corazón edificar una ciudad, una torre, una cúspide que llegara al cielo para que ellos se sintieran grandes y que si ellos iban a ser esparcidos, pues ellos podrían reconocer ese punto de referencia, esa altura y poder nuevamente corroborar o nuevamente convocarse a ese lugar. Y miren lo que pasó. Miren lo que hace la soberbia humana. Miren lo que hace el ser intrépido, el tratar de llegar por el camino que no es. Para llegar al cielo se llega a través de la obediencia y la sujeción a Dios. Sin embargo, estos descendientes, estos hombres, quisieron hacer un monumento que resaltara la grandeza de ellos. Y Dios vio con qué ahínco lo estaban haciendo, con qué perseverancia, con qué afán lo estaban construyendo. Los hijos de los hombres, es importante reconocer eso, eran los hijos de los hombres que estaban con esa construcción. Allí se hace una aclaratoria, porque los hijos de Dios saben de qué manera poder llegar al cielo. Y ellos comenzaron a construir esa gran torre. Y Jehová se dio cuenta de lo que estaban haciendo, entendió cuál era la malicia de su corazón y determinó para librarlos de ese peligro, de ese problema, de ese error. Nos revela la palabra que Él desciende, que Él se da cuenta y para poder detener esa construcción, esa edificación que traería dificultades a los hombres, decidió impedirlo de una manera muy inteligente. ¿Por qué muy inteligente? Porque Dios pudo haber enviado de repente un rayo que destruyera toda esa construcción y listo. Sin embargo, Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios quiere hacerle entender a través de su poder que la sujeción a Dios es la mejor solución. Y desciende y trastorna los idiomas o trastorna la manera de comunicación. Para que algo no avance, sencillamente la ausencia de comunicación impide que cualquier proyecto, cualquier plan se logre consumar. Y Dios en su sabiduría eterna
entonces confunde las lenguas de todos esos que estaban emprendiendo esa obra, esa arquitectura, esa obra. Y es entonces lo que se da el conocimiento del origen de los idiomas. Y sí, cuando yo estudié en la universidad, recuerdo que vimos este punto como punto de referencia. La ciencia también apunta a lo que se conoce como la Torre de Babel, lo que se traduce como confusión, Babel, porque allí el Señor descendió y confundió las lenguas. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues me imagino que iban hablando y conforme se iban entendiendo, se iban agrupando las personas. Conforme iban hablando, se iban entendiendo y se iban juntando, de manera que los que podían entender el idioma de cierto grupo, pues se unían y lograron entonces hacer campos o dispersarse por las distintas regiones que estaban. Entonces es un tema bastante bonito, sobre todo cuando estudiamos lo que son los idiomas, lo que son las lenguas, y ver que Dios tuvo que ver con todo, y por eso Dios entiende toda oración en toda lengua, en todo idioma, porque Dios los creó, porque de Dios fue la idea de difundir, de variar, de tener variedad, diversidad de idiomas. Y es lindo cuando nos damos cuenta que para Él nada oculto es. Todo lo que nosotros podamos transcribir, escribir, pronunciar, el Señor lo conoce, porque Él fue quien lo inventó o quien lo aplicó para un fin. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para resguardar, porque se dio cuenta que nada los iba a hacer detener de ese afán. Nada. Si Él no intervenía de una manera pero tan benéfica, y decimos benéfica porque, vuelvo y repito, pudo haber enviado un terremoto y que toda esa construcción se viniera abajo. Pudo haber enviado un fuerte rayo o una fuerte descarga eléctrica y todo eso se hubiese venido abajo. Pero Dios, en su sabiduría, en su poder, en su dominio, entendió que la manera de hacerlos desistir de ese error por el cual ellos estaban caminando era confundir, era que esa comunicación clara que tenían todos a través de un solo idioma se disipara. Entonces Dios los esparció así sobre la faz de la tierra, y así ellos dejaron de edificar esa ciudad. Y entonces ese nombre del lugar es llamado Babel, porque tiene el significado de confusión. Dios descendió y confundió las lenguas. Tenemos entonces este pasaje también nos da otro pincelazo de Dios trabajando como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos que en el Génesis tenemos cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está el Señor en conjunto trabajando, y al igual en este capítulo cuando el Señor hace referencia y dice descendamos. Cuando dice descendamos, confundamos, aquí está hablando entonces en primera persona, en plural. Son indicios que nos revela la existencia de nuestro Dios trino, que el Señor, Dios en tres personas, como lo cantamos en ese himno, bendita Trinidad. Y nos damos cuenta entonces de la maravillosa obra y la maravillosa misericordia de Dios para con el hombre. Entonces, hasta la presente fecha hay un aproximado de 5,000 idiomas. Incluso es algo tan bonito esto de esta variante de los idiomas, que dentro de un mismo país hay variantes y uno escucha el ritmo de alguien hablar y ya reconoce que no es de esta región o pertenece a X región. A mí me pasa mucho cuando me escuchan hablar y me preguntan de una vez: usted no es de aquí, ¿verdad? No, yo no soy panameña, les digo. Yo no soy panameña. Por el habla. El habla nos manifiesta o nos identifica. El habla tiene tanto que ver o es parte fundamental de nuestras culturas. Y entonces, como una cosa se denota de diferentes
maneras en distintos idiomas. Aunque nosotros hablemos el español tiene muchísimas variantes y así sucesivamente todos los idiomas habidos, unos que se reconocen como idiomas muertos y esto de hablar del idioma es bastante apasionante, a mí me gusta. Una de las cosas bonitas también que tiene que nos permite corroborar la grandeza de Dios para con su pueblo es que por muchos años el hebreo, el judío, estuvo considerado como una lengua muerta por la diáspora que tuvieron los judíos por más de 1000 años, muchos años, y gracias a la palabra de Dios, gracias a la Torá, gracias al libro sagrado que está plasmado en el idioma hebreo, ese idioma se ha preservado y hasta la presente fecha se sigue multiplicando ese idioma. Entonces es maravilloso cuando uno comienza a tratar a lo que son las partes de los idiomas, la comunicación es tan amplio y a la vez nos hace referencia también que para que una obra cese, miren esta estrategia que hizo Jehová, para que una obra cese, se detenga, falta ¿qué se necesita? Una mala comunicación o una ausencia de comunicación. Usted quiere que algo se paralice, que algo no avance, que no haya comunicación. Eso es suficiente para que entonces ese proyecto o ese plan no siga adelante. Tenemos entonces esa estrategia usada por Jehová para evitarle al hombre ese mal. Y sigue entonces el capítulo 11 de Génesis con los descendientes de Sem. Dice que Sem engendró a Arfaxad y de Arfaxad hasta Abraham pasaron 9 generaciones y podemos notar que Noé vivió 950 años y vemos cómo va descendiendo la cantidad de años de cada generación. De Noé, que era 950 años, a Abraham en este caso aún tenía el nombre Abraham, 175 años. Miremos el declive de los años de vida que ya el hombre iba bajando. Tenemos entonces que se había dicho de 120 años. El Señor cuando pronunció el castigo sobre el mundo había hablado de la existencia del ser humano que sería de 120 años. Y entonces vemos cómo va bajando de 950 años. Llegamos entonces a la 9ª generación que está representada por Abraham, que él llega a los 175 años. Así que es notorio, podemos resaltar entonces que las promesas de Dios o lo que Dios dice lo va cumpliendo, a su tiempo lo va cumpliendo. Y hay un punto aquí muy bonito porque dice que aquí se menciona el nombre de Eber, que fue hijo de Sala. Y muchos toman como referencia este nombre de Eber, que de allí es posible que haya salido la denominación o el nombre que se le dieron a los hebreos. Eber es posible que sea la raíz de el gentilicio hebreo. Es una curiosidad que nos da la Biblia también, que es importante resaltar. ¿Por qué les hacemos mención? Porque más adelante a Abraham, cuando entra a la tierra de Canaán, se le conoce como Abraham el hebreo. Entonces se lo usan como una manera de identificarlo, de hacer notorio sus linajes. Y entonces, considerando acá todo lo que sucedió después del diluvio, vemos a los descendientes de Sem, que es donde viene entonces la simiente o la generación que se mantiene caminando conforme a los conceptos o a los preceptos de Dios por determinado tiempo. ¿Por qué decimos por determinado tiempo? Porque podemos inferir, podemos tener en cuenta que cuando Jehová se le manifiesta a Abraham, lo saca de su tierra. Pero bueno, eso viene ya en el capítulo 12 y vamos a ir indagando un poquito más sobre eso. Bueno, seguimos dándole la bienvenida a más hermanos que se siguen uniendo a este tiempo de estudio de la palabra. Tenemos entonces entre nosotros a nuestra hermana Enid Barroso desde la hermosa ciudad de Chiriquí.
Tenemos entonces a nuestro hermano Elías Miranda. Bienvenido, hermano Elías. Un gusto tenerlo entre nosotros. Nuestro hermano Alberto. Creo que es el hermano Alberto. Si me corrige, hermano. Tenemos entonces a nuestro hermano. Tenemos en los distintos chats. Tenemos en los distintos chats más hermanos que se unen a esta programación. Nuestra hermana Berta desde México. Bienvenida, hermana. Dios me le guarde. Nuestra hermanita Argelis Santana, un gusto tenerla entre nosotros, hermana. Dios me le guarde, me le bendiga. Nuestro hermano Alexis también entre nosotros. Nuestra hermanita Betty Gladys Villalba, desde aquí mismito, desde cerquita, desde nuestra congregación de Cuervito, a media hora de acá de Puerto Armuelles. Estamos bastante cercanos. Tenemos a nuestra hermana Joseph de Ramos con su hijo Alan. Un gusto, hermanos, tenerlos entre nosotros. Nuestra querida hermana Flor Contreras. Gracias, hermanos, por tener ese apoyo masivo con esta programación. Muy agradecidos con Dios, hermana Delia Susana también hace entrada. Gracias, hermana Delia, por estar con nosotros compartiendo de este tiempo de aprendizaje. Y bueno, como les decía, una alabanza para ilustrar un poco lo que se vivió en esa conversión que hubo, en esa manera, esa estrategia que usó Jehová para tener en consideración que lo que estaban haciendo era inapropiado, estaban poniendo en riesgo, y habían varias cosas. Esa construcción encerraba varias cosas: soberbia humana y una manera que separaba o quería disminuir la creencia del Dios que todo lo puede, es eso que sucedió con esa construcción. Nos relata muchas cosas, nos enseña muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Y por eso Dios, en su sabiduría y en su amor y en su paciencia, usó esta estrategia como manera de retener y desviar al hombre de su error. Y bueno, gracias a Dios, pues tenemos hasta ahora, la presente fecha, los idiomas que de distintas maneras el Señor se manifiesta. ¿Y cómo podemos confirmar que Dios es el creador de los idiomas? Hermanos, cuando estamos en los cultos de oración, en espera del mensaje, en espera de Dios, de la unción, el Señor se manifiesta y usa a sus hijos a través de adoraciones con diferentes lenguas, y nunca esa persona ha hablado otro idioma y Dios le place que le alabe en distintas lenguas. ¡Qué glorioso! Es algo que Dios ha revelado a su pueblo y es algo tan maravilloso y de gran valor para nosotros. Entonces, qué lindo es reconocer que Dios está haciendo siempre lo mejor para que el hombre no erre, no se equivoque, no haga las cosas mal. Y bueno, tenemos entonces una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta. Miren que hasta ahora yo no le he hecho ninguna pregunta. He estado solamente compartiendo y no he estado preguntando. Pero en la mención, hablando de los idiomas, les comenté que una de las lenguas que se había durante varios años clasificado, se le había etiquetado a la categoría de lengua muerta, era el hebreo, porque los judíos sufrieron de una diáspora aproximadamente 1800 años y ellos en los países donde llegaban pues hablaban el idioma de ese lugar. Sin embargo, gracias a la palabra de Dios que está escrita, está allí como una fiel herramienta, ese idioma se ha preservado por tantos siglos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes saben lo que es diáspora? ¿Alguno de ustedes ha escuchado anteriormente esa palabra diáspora? Si la han escuchado, ustedes me la hacen saber. Ustedes me la hacen saber. Y aquí compartimos o aclaramos si alguien sabe o tiene alguna idea de lo que es diáspora. Nosotros tenemos bastante, bueno, hubo una escuela sabática, no recuerdo exactamente el año, pero donde se tocó todo el año sobre la diáspora del pueblo judío y fue maravilloso. Yo disfruté mucho esa clase de la escuela sabática porque se enfocó en el retorno del pueblo judío a ocupar nuevamente la tierra de Israel.
Y de verdad que allí yo me relacioné mucho con ese concepto, la diáspora. Entonces, si alguno lo conoce, me lo hace saber. Bien, tenemos aquí a nuestra hermanita Aricel, que da un sinónimo: dispersión, dispersar algo, segregar algo, expandir algo. Gracias, hermanita Ari. Está con el lápiz en la mano y su libretita anotando. Gracias, hermana Ari. Sí, diáspora es eso, sinónimo de dispersión. El pueblo de Dios se dispersó por distintos países, distintos continentes. Y una de las cosas notorias de esas clases que nosotros vimos es que, a pesar de que muchos regresaron, ellos tenían cada uno diferentes idiomas porque habían vivido en distintos continentes, distintos países, pero la forma de adorar a Dios era en el idioma hebreo. Y qué bonito es ese detalle. Y una de las cosas que nos debe motivar más, o es algo que es palpable, que se puede corroborar la existencia de Dios, es la de su pueblo. Y bueno, vamos a iniciar con el capítulo 12 y vamos a ver el patriarca, el que comenzó a fortalecer más o a dar las bases sólidas para esta fe gloriosa, como es el patriarca Abraham. Vamos entonces a escuchar el capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió Abraham de allí caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Aconteció que, como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas, y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, tenemos entonces este capítulo crucial. Es que todos los capítulos de la Biblia son maravillosos y son hermosos. Contienen muchísima riqueza, muchísima historia y mucho que aprender.
Como dice nuestro hermano Ali, cuando usted entra en la palabra de Dios, todo es una deliciosura. Esa palabra que pertenece al diccionario Ben-Yosukial. Bueno, seguimos entonces y es ya con el capítulo 12, una breve explicación. No sin antes agradecer a todos los hermanos que siguen entrando. Tenemos a nuestra hermana, nos dice nuestra hermana Linny Silverio, que nuestra hermana Lisette Correoso está con nosotros también. Bienvenida también, hermana Lisette, un gusto tenerla con nosotros. Nuestra hermana Mayra Caballero desde Panamá, bienvenida, hermana Mayra. Nuestro hermano Ariel López, contentos con esta gran audiencia que tenemos con nosotros. Gracias a cada hermano que toma este tiempito para emprender un viaje a través de las páginas de la palabra de Dios. Nuestro hermano Alexis, que está con nosotros también. Tenemos un gran grupo de hermanos que está reunido con nosotros, glorificando a Dios y aprendiendo de Dios. Tenemos también un grupo de hermanos acá. Tenemos a nuestra hermanita Delia Susana, nuestro hermano Elías Miranda, que está con nosotros también. Gracias a Dios. Tenemos a nuestra hermana Nixia de Gracia desde El Porvenir en Bugaba, junto con sus niños, junto con nuestros hermanos, nuestra familia. Les voy a confesar algo. Mi hermana de Gracia, toda la familia de Gracia es una familia muy especial que en lo particular lo amamos muchísimo. Queremos mucho, mucho, mucho a la familia de Gracia. Ellos me han ayudado a sentirme como en casa, de verdad. Tengo tanto que agradecer y tantas cosas bonitas que recuerdo de todos ellos que ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Gracias, hermana Nixia, por estar con nosotros. Tenemos a nuestra hermanita Flor Contreras también con nosotros. Tenemos un gran grupo de hermanos que están reportando sintonía con nosotros. Gracias a todos porque tienen este tiempo, esta disposición de compartir con su sierva, que estamos aprendiendo un poquito. Y bueno, también mi esposo me estaba diciendo, oye, mi esposo, bueno, les digo, yo estoy con la voz, escucho, ayudo a armar un poquito el programa y todo, pero el que está en los controles, el que está allí ayudándome con su paciencia, con su amor, es mi esposo. De verdad que sin él yo no pudiera sacar al aire. Está tratando de enseñarme a manejar los controles, pero les confieso que yo soy bastante torpe con la tecnología, bastante. Y mi esposo es más diestro con la tecnología y él está siempre al pendiente. Cuando faltan 2 horas al programa, empieza, Merva, acuérdate, tienes que esto, y está allí impulsándome, dándome ánimo y con la ansiedad pues, de que todo quede bonito, de que todo quede bien. Él es una gran fortaleza en la tecnología. Realmente le agradezco a Dios por tenerlo a mi lado, porque es el que me ayuda, el que me tiene una paciencia enorme, de verdad. Es tan lindo. Gracias a Dios por tenerlo a mi lado. Y bueno, agradecemos a Dios por eso, porque armamos un equipo en el sentido de que lo que no tiene mi esposo yo lo tengo y lo que él no tiene, pues yo lo tengo. Y así ensamblamos un gran equipo. Gracias a Dios por eso. Y bueno, queremos también saludar a los hermanos que están conectados en los distintos países y en las distintas ciudades. Voy a hacer mención de algunos. Tenemos desde los Estados Unidos a Houston, conexiones desde Miami, tenemos conexiones desde Nashville, tenemos desde Washington, desde Lake Worth, desde Porter, desde Jacksonville, tenemos conexiones desde Tampa, tenemos conexiones desde Panamá, desde la ciudad de Panamá, desde Alemania. Qué bonito es saber que desde Alemania tenemos conexión en distintos programas. De verdad, qué bonito sería saber quién nos escucha desde Alemania. Que Dios le bendiga a cada oyente que está conectado en los distintos países. Tenemos conexiones también desde la ciudad de México, tenemos en Culiacán, tenemos desde Silver Spring, tenemos desde Dallas, tenemos más conexiones desde Miami y desde Wesley Chapel. Tenemos desde North Richland Hills, tenemos conexiones de Ocala, desde Tappahannock, desde Jacksonville. Seguimos teniendo más conexiones desde Tampa, desde Blackwood. Tenemos conexiones entonces de distintos países. Tenemos 4 países conectados
Tenemos entonces lugares que nos están diciendo el sistema que están allí conectados. Tenemos desde la ciudad de Panamá, tenemos más conexiones. Tenemos desde Ciudad de David, desde la cabecera de la provincia de Chiriquí. Tenemos desde La Chorrera, desde San Pedro Sula, Honduras, y tenemos varias ciudades que no nos dicen el nombre, pero que hay allí oyentes, como es en México y en Estados Unidos. Tenemos que en Nuevo Laredo también tenemos oyente, y de San Nicolás de las Garzas también tenemos entonces oyente. Gracias a cada uno de los que están allí sintonizando. Muy agradecidos con Dios Padre, porque sabemos que Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y glorificamos a Dios por cada oyente, por cada país que tiene las conexiones en este programa radial. Infinitas gracias a todos los hermanos que han estado compartiendo con nosotros esta hora. Y bueno, seguimos entonces con la explicación del capítulo 12. Hoy me extendí un poquito más en los saludos, pero es que tenemos muchos hermanos y no quiero que nadie se sienta obviado, quiero que todos los que están reportando sintonía decirles gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad que sí. Y sí, yo también he tenido esta curiosidad y a la vez una gran alegría al saber que en oportunidades han habido conexiones de Canadá, han habido conexiones de Francia, han habido conexiones de Rumania, han habido conexiones de distintos lugares, pero sí he notado que en estos últimos días siempre Alemania aparece conectado. Y qué bonito sería tener comunicación con esa persona o esas personas que nos escuchan a través de la internet por la emisora Soldados de la Cruz de Cristo. Qué bonito sería contactarlos, ¿verdad? Dios me les guarde y me les bendiga y sigan allí con nosotros escuchando, porque eso nos hace sentir bien. Sabemos que Dios obra en cada corazón de cada oyente. Y bueno, entonces tenemos más que aprender. El capítulo 12 ofrece una amplia gama de conocimientos y de maravillosas historias, maravillosas realidades que nos muestra la palabra. Tenemos acá a Abraham. Se menciona, fíjense, el nombre de Abraham lo tenemos acá como de gran estima, como un símbolo de fe, a tal extremo de tener el título de amigo de Dios. ¡Wow! Tenemos que Dios se le manifiesta, no nos relata el detalle cómo se manifestó Jehová a Abraham, si fue a través de sueño, si fue a través de una voz, no lo revela, no nos da ese detalle. Lo que sí revela y hace énfasis fue en la obediencia pura y genuina de este hombre. Sal de tierra y de tu parentela. ¿Por qué les decía en la explicación anterior que de los descendientes de Set estaba entonces o venía la simiente de Dios, la simiente santa, ¿verdad? Y porque yo les decía que hubo algo allí, una ruptura con esa armonía de los descendientes de Sem con Dios, porque Abraham desciende de Sem. Vuelvo y repito, hay 9 generaciones desde Arfaxad, que fue el hijo de Sem, hasta llegar a Abraham. Y si ellos hubiesen seguido el plan redentor o el plan de Dios en su forma de vida, Jehová no tenía que decirle a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Nótese esto, ahí hubo una ruptura. ¿Por cuántos años? No nos revela la palabra, pero hubo una ruptura. Ya los descendientes de Sem se habían corrompido, eran idólatras, se habían corrompido, se habían contaminado. Por tal motivo el Señor ve algo en Abraham diferente, porque Dios, recordemos hermano, delante de Dios estamos como una radiografía. El Señor conoce todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros queremos. Y Dios vio algo diferente en Abraham y lo saca de allí, de Mesopotamia, de allí, de donde él estaba
asentado con toda su familia, vuelvo y repito, eran descendientes de Sem, pero algo sucedió con ellos y fue que no guardaron el plan por el cual Dios le había ordenado. En este caso sería a Noé, porque el Señor renovó pacto con la descendencia, con Noé y su descendencia, pero al pasar de las generaciones hubo una ruptura. No hubo la armonía que Dios anhela tener con sus hijos. Y saca entonces, da la orden a este varón para que saliera de esa contaminación. Y lo manda a peregrinar. Lo manda a peregrinar hacia una tierra desconocida. Y lo más relevante de este capítulo es la promesa que Abraham abrazó. Porque siempre nuestra acción va a traer una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Cuando el Señor le da la invitación, sal, le da también el galardón, le promete el galardón. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Y serás de bendición para otros, porque dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y hay una promesa que hasta nuestros días ha salpicado, nos ha alcanzado. Bendeciré y benditas serán todas las familias de la tierra. Es una promesa que ha alcanzado y hasta la fecha hace eco en el corazón de los creyentes, de los que tienen fe, que pasamos a ser descendientes de Abraham. Y esto hay que hacer un paréntesis y explicarlo con un poquito de relevancia. Cuando el Señor dijo, bendeciré a los que te bendijeren, abarca todo. Todo lo que enfrentara Abraham y fuera de bendición, esa bendición iba a ser como un río que iba a fluir hacia esas personas, hacia esos países que fueron de instrumento de bendición hacia Abraham y sus descendientes. Pero también está la contraparte. Todo aquel que sirviera de maldición, que fuera instrumento de maldición, iba a recibir también su paga, el castigo. ¿Por qué yo les hago mención de esto? Porque nosotros hasta la fecha esta promesa no ha caducado. Esta promesa está vigente. Quiero narrarles algo breve que puedo decir que palpé en mi vida. Cuando en Venezuela entra el gobierno en el año 98 del presidente Chávez, muy conocido a nivel mundial, él tuvo la gran osadía de aliarse contra los pueblos enemigos de Israel. ¿A qué me refiero enemigos de Israel? Lo que son los musulmanes. Y comenzó a pactar con ellos tratados. Y hubo un punto en que había guerras entre estos países, entre Israel y los musulmanes, que él en un discurso se atreve a pronunciar una maldición sobre el pueblo de Israel. Yo no lo vi en directo cuando él estaba haciendo ese discurso, lo vi después. Cuando él hizo eso, cuando él pronunció esa maldición y lo decía con un énfasis, de hecho pueden entrar a YouTube y lo pueden corroborar, él decía desde mis entrañas y pronunciaba maldición sobre la nación de Israel. Muchos creyentes, muchos hermanos nos pusimos las manos en la cabeza y dijimos, Señor, ¿qué hizo? Ten misericordia. Hermanos, y yo les puedo testificar, desde allí en adelante, en Venezuela hubo hambre, pestilencia, escasez, sequía, y hasta la presente fecha Venezuela no se ha levantado. ¿Qué les quiero decir con este detalle? Que este pacto, esta promesa de Jehová dada a Abraham está vigente. A tal punto que desde las entrañas que el presidente Chávez pronunció esa maldición, de allí de sus entrañas le vino un fuerte cáncer que lo consumió en menos de 2 años. Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a ser cuidadosos y temerosos
al guardar la palabra de Dios. Si Dios prometió, Dios lo cumplió. Bendición a las naciones que bendigan a Israel y maldición a aquellas naciones que maldigan a Israel. A tal extremo que hoy por hoy se estima que más de 7 millones de venezolanos hemos huido de la catástrofe que ha sucedido en Venezuela. Un pueblo, un país muy próspero, muy bonito, pero que a raíz de la mala gestión política de su gobierno, de su presidente, hoy por hoy hemos sido oprobio y castigo de la justicia de Dios. Entonces, esto que estamos viendo acá en esta página, en este capítulo, está vigente, hermanos. Es real, créalo, porque Dios y su palabra son inseparables. Entonces, cuando se nos revela esta obediencia a Jehová por parte de Abraham, nos da a entender que también podemos adueñarnos de todas las bondades que Dios quiere ofrecer a sus hijos. Pero tenemos que aprender a ser realmente hijos de Abraham, hijos de fe, que podamos tener ese sentido, que solamente Dios hable una vez y nosotros vayamos y obedezcamos con un corazón genuino y puro. Y él se fue, Abraham se fue. Lo más lindo es que tomó a su esposa y se fueron. Y era apenas de 75 años, estaba mozo porque él vivió 175 años, así que le faltaba más de la mitad de su vida por recorrer. Y se fue Abraham junto con su esposa Sarai y también tomó al hijo de su hermano que era huérfano. Lot había quedado huérfano y él lo adoptó como hijo. Podemos decir que él se encargó de la educación y de la formación de su sobrino y se fueron a peregrinar tal cual Dios se lo había indicado a Abraham. ¿Por qué? Porque es símbolo de la obediencia. La fe está acompañado con la obra. Y no puedo decir yo creo en Dios, pero lo que Dios me dice que hago, yo no hago. Entonces nos constituiríamos como mentirosos. Entonces él se va y comienza a peregrinar, comienza ese gran transitar por aquella tierra. Y hay algo que es bonito resaltar sobre la vida y la obra de Abraham, que donde él llegaba, un altar a Jehová levantaba. Él tenía allí esa necesidad que donde él llegaba, lugar donde él llegaba, él allí se congregaba a Dios. Allí le ofrecía a Dios sus sacrificios, sus holocaustos, hacía su altar. Y esto es símbolo de una vida agradecida y rendida a la voluntad de Dios. Esto es una de las características que más permanece en la vida y en la obra de este gran patriarca. Sucedió algo que lo podemos ver, las migraciones. Empezó a haber dificultades y problemas y hubo hambre. Es una de las características que nos hace huir de algún lugar. Hubo hambre allí donde él estuvo peregrinando y descendió Abraham junto con su esposa a Egipto. Y estando allí, este es un dato curioso que yo le comentaba a varias personas. Me da curiosidad el saber que allí, en esa entrada, aquella gran metrópoli, porque en esa época me imagino que Egipto era la metrópoli, era una ciudad bastante desarrollada. Entra Abraham y no sé qué podemos decir. ¿Será que comparó a las mujeres egipcias y vio a su esposa y allí fue donde él se dio cuenta lo hermosa que era Sarai? Y por eso entonces él entendió y dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y en todos los años anteriores Abraham no se había detenido a pensar o no se había detenido a deleitarse en la belleza de su esposa. ¿Será que comparó las egipcias? ¿Será que comparó las egipcias y se dio cuenta que eran bonitas como su esposa o que eran diferentes, más feitas que su esposa? El asunto es que en ese preciso momento él se da cuenta que por la belleza de su esposa su vida podía correr peligro y entonces determinó que la presentaría como su hermana.
Aquí hay un dato también relevante que mencionar. ¿Por qué él la menciona o la presenta ante la sociedad de Egipto como su hermana? ¿Será que ya para la fecha en Egipto no hacían o no se veían la unión entre hermanos o hermanas, entre familias? Porque recordemos que Abraham era medio hermano de Sarai, era hija de su papá. Entonces, pero recordemos que no había pecado, porque hasta desde Noé en adelante la orden era fructificad y multiplicad. Entonces, hermano con hermano cohabitaba, al igual que sobrinos, al igual que tíos, no había pecado hasta que Dios, a través de Moisés, entrega la ley moral al pueblo, y entonces sí se hace distinción, que ya no se puede entonces cohabitar entre padre e hijo y entre familiares cercanos. Entonces, esto nos da a entender también que si él usó eso como estrategia para poder proteger su vida de no peligrar porque iban a matarlo para quitarle su esposa, entonces le fue más viable decir es mi hermana, es decir, no cohabito con ella. Será entonces que esas culturas como Egipto ya tenían en diferencia de que no se unían hermano con hermano, ¿verdad? Es para meditar. Es un detallito allí que les doy a ver qué me dicen. Y bueno, tenemos entonces que al presentarla él como su hermana, pues la mujer era hermosa y vieron que era muy hermosa. Entonces los príncipes de Faraón la alabaron porque era muy linda aquella mujer y la llevaron para que conformara a aquellas mujeres que estaban cerca de Faraón. Pero miren lo bonito que es Dios, que Dios se manifiesta a distintos hombres que conocen los corazones, y se le presentó aquella mujer a Faraón, y Faraón se dio cuenta que algo pasaba porque hubo grandes plagas y se dieron cuenta que era por ella. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues algo allí tuvieron que instruir. Seguramente desde la llegada de ella comenzaron acontecimientos anormales hasta que determinaron la causa por la cual habían venido esas plagas a la casa de Faraón. Y qué bonito que Faraón entendió y llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y él le dijo: bueno, es que ella es mi hermana, en realidad es mi hermana, pero le reclamó. Quizás fue un acto de precaución, un acto de precaución por parte de Abraham, porque iba a entrar en una tierra y no sabía de qué eran capaces de hacer o qué cultura tenían, ¿verdad? Entonces, muchas personas pueden decir: no, pero Abraham mintió. No, Abraham no mintió. En este párrafo de la Biblia nosotros no podemos afirmar que Abraham mintió. No, pero él mintió para salvar su vida. No. Si es su hermana, es hija de su papá. Lo único que no contó la historia completa. Pero aquí no podemos tildar a Abraham de mentiroso, sino usó un poco de precaución, usó un poco de malicia, podríamos decir, porque no sabía la tierra a la cual iba a llegar, de qué le podía él pasar. Y entonces Faraón le entendió que por la asistencia o por la presencia de Sarai allí, vinieron estas plagas. Y lo único que hizo entonces fue, le dio la orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron con todo lo que tenía para que entonces él estuviera resguardado, pero nunca él tocó a aquella mujer. Algo así semejante vivió también Isaac, que más adelante se estudiará también, pero esto es parte de lo que la hermosa historia de Abraham se hace apertura. Vuelvo y repito, hay grandezas, hay bellezas en las páginas de la Biblia para que nosotros no solamente disfrutemos de la historia, sino que también lo pongamos como práctica en nuestras vidas. Hay muchas cosas lindas que compartir, hermanos. Entonces no nos cansemos de indagar, de aprender y de entender que las cosas buenas de Dios hay que seguirlas entendiendo, practicando, viviendo. Entonces, gracias mis hermanitos, hasta ahora, muchísimas gracias. Damos la bienvenida pues a nuestra hermanita Amelia. Bienvenida, hermana, gracias por estar con nosotros. Nuestra hermanita Elizabeth Sharp, gracias. Entonces nos vamos despidiendo, vamos a hacer ya la oración de despedida. Gracias, nuestra hermana.
ijume wefo Juárez, inji sugasarradi Joaquín patsumi Gutesa. tol sochi Tenemos entonces and ijume a gana fries to patson nuestro for hermanito help to Ezequías. Gracias, hermanito Ezequías. Usted es una gran bendición. Usted es de gran bendición. Gracias, mi hermanita Nixia. De verdad, una gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos entonces a tener la oración. Mañana, si Dios nos concede la vida y la salud, seguiríamos entonces con el capítulo 13, 14 y 15. Que son capítulos muy hermosos que encierran grandes verdades para nuestras vidas, y de verdad los invito a que sigamos aprendiendo, a que sigamos deleitándonos con su palabra y disfrutando de esta preciosa oportunidad que el Dios alto, eterno nos ha concedido. Vamos entonces a tener la oración de despedida para entonces ponerle el himno de cierre. Oramos. Soberano Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de ti estoy, oh Dios, Padre nuestro. Glorificamos y alabamos tu nombre porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona, oh Dios, nuestras malas acciones, nuestras palabras que muchas veces son torpes, o nuestros pensamientos que no están en armonía con los tuyos, Señor. Ayúdanos y concédenos la forma de corregir. Tu palabra nos enseña que a través de la Escritura tú nos corriges, redarguyes, limpia nuestras vidas. Ayúdanos cada día a escuchar de tu palabra, a ponerla por práctica diaria en nuestras vidas. Concédenos una maravillosa tarde, Señor. Bendice a los hermanos que están en sus trabajos, cada oyente que está en los distintos países, en las distintas ciudades, que hasta ellos tu palabra impacte sus vidas, Señor, que entiendan lo maravilloso que eres, lo palpable que es tu verdad a través de las Escrituras. Concédenos, Señor, un descanso bien, permítenos que podamos meditar en ti, meditar en tus promesas que son fieles y son eternas. Ayúdanos, Señor, bendice a aquellos que están pasando por dificultades, por enfermedades, por pruebas, Señor. Tú los conoces, tú sabes cuánto necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.